Hola, soy Henry Escobar. Voy a continuar el tema sobre la apostasía y el título de esta enseñanza es El comercio de la unción. El ataque más fuerte de las tinieblas en estos tiempos finales no es en contra del cristiano nominal y religioso, sino en contra de aquellos que portan lo más precioso que Jesús dejó sobre su iglesia. Esta es la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 14, del 15 al 21, Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. También en Hechos 1:8 Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Mateo 21 del 12 al 13 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Señor asemeja el templo de Dios en ese momento de ira con una cueva? ¿No será porque en las cuevas habitan ciertas especies peligrosas tales como víboras, escorpiones, murciélagos, animales que cuando muerden a sus víctimas envenenan o desangran? Pero también ¿no te has preguntado por qué llamaría ladrones a los campistas y los que vendían si a ellos se les había otorgado aquel derecho de hacer lo que estaban haciendo para que los devotos obtuviesen lo requerido según la ley de Dios para sacrificar en el altar? Además estaban vendiendo lo que seguramente les había costado, tanto en inversión como en esfuerzo. Y los cambistas solo estaban facilitándole a los devotos lo que ellos necesitaban para hacer sus transacciones y poder cumplir los requisitos según la ley. Por lo tanto, ¿no has pensado que quizás el enojo del Señor en aquel momento fue un poquito exagerado? Bueno, lo cierto es que hay un misterio detrás de aquella escena, un misterio profético, por lo cual el Señor en aquel momento veía mucho más que unos cambistas y vendedores de palomas en el templo. Casualmente, la paloma es tipo del Espíritu Santo, pues el enojo de Jesús no fue tanto por lo que veía en ese momento, sino por lo que veía venir para el tiempo postrero. Indudablemente creo que el Señor Jesús, en su conocimiento omnisciente, veía toda la industria comercial del cristianismo de estos últimos tiempos. Conociendo el Señor perfectamente el corazón del ser humano, Él sabía hasta dónde llegarían muchos debido a sus ambiciones engañosas y sus motivaciones equivocadas. En cierta ocasión Jesús corrigió la actitud equivocada de los 70 que Él había enviado a predicar su palabra en Samaria. Y tan equivocada fue la actitud de aquellos que el Señor trajo a correlación el momento cuando Lucifer fue expulsado del cielo. Lucas 10 del 17 al 20 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad
degollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Primero que todo, aquí vemos al Señor resaltar claramente una realidad espiritual, y es que el gozo no debe ser fruto de la carne, sino del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. Si hay una razón verdadera y pura por la cual debemos de gozarnos, es por la salvación de nuestras almas, y no por los dones y beneficios temporales que por la gracia de Dios tenemos a nuestra disposición hoy. Aparentemente el Señor consideró que aquel comentario de los 70 fue bastante fuera de lugar, después de que ellos habían sido comisionados a llevar a cabo una misión espiritual. Aquel comentario fue como jactancioso, y la jactancia no proviene del fruto del Espíritu, sino del fruto de la carne, lo cual es en sí alimento para el orgullo del ser humano, y el orgullo casualmente fue lo que provocó la caída de Satanás. De hecho, por eso Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Creo que el Señor mayormente lo que quería dar a entender era lo siguiente, y es que el poder y la unción que se manifestó a través de los 70, lo cual les capacitó para echar fuera de los demonios cuando Jesús los envió a predicar, no era de ellos, sino de Dios. O sea, el poder y la unción le pertenecía y le pertenece a Dios. Salmo 145 del 10 al 13 dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan, la gloria de tus reinos digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderes, sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Aunque aquello pareciera ser un principio divino bastante básico y bien claro, no obstante, después de la partida de Jesús, de su regreso al cielo, al trono del Padre, no faltó quien prácticamente retara a los apóstoles con respecto a esta realidad espiritual de la unción y el poder de Dios. Y un ejemplo claro lo podemos encontrar en el capítulo 8 del libro de los Hechos, donde afortunadamente el apóstol Pedro maneja muy bien la situación. Sin embargo, hoy podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué dirían o harían muchos de los nuevos apóstoles o siervos de Dios de estos últimos tiempos si se encontraran en las mismas circunstancias? Veamos las circunstancias que relata el pasaje que se encuentra en Hechos 8 del 9 al 21. Dice así la palabra de Dios: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron
las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cuando cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, ¿qué dirían o harían muchos de los supuestos apóstoles o siervos de Dios de estos últimos tiempos? Pues yo sinceramente creo que hoy muchos de los apóstoles modernos, en lugar de reprender a Simón así como lo hizo Pedro, más bien le invitarían a la escuela del ministerio sobrenatural, en la cual por solo $180 de admisión general pueden recibir la impartición de los dones y la unción con la cual pueden hacer todo tipo de milagros. Es una triste realidad que hoy hasta la unción del Espíritu Santo está a la venta. Muchos supuestos siervos de Dios, en lugar de buscar ser guiados por el Espíritu de Dios hacia toda verdad y justicia, más bien se han adueñado del Espíritu Santo como si fuera una de las palomas que se vendían en el templo. Desde los tiempos antiguos, el ser humano, se ha ingeniado cómo proveer de forma continua y aún masivamente para las tantas necesidades del ser humano. Y eso es bueno, pues poder suplir las necesidades materiales por medio de las habilidades con las que Dios ha dotado a muchos, claramente es una bendición. Pero utilizar esas capacidades para explotar a su prójimo, lucrándose de su necesidad y sobre todo su necesidad espiritual y su deseo de servir a Dios, eso es otra cosa totalmente diferente y fuera del plan divino. Me acuerdo de hace años, en los años 80, cuando yo observaba, yo vivía en Miami. En aquellos años algunas iglesias y ministerios hacían actividades para tratar de traer unidad y reunir al pueblo de Dios. Por lo tanto, traían a evangelistas internacionales, hacían reuniones de oración para la ciudad y hasta se hizo lo que fue famoso también por un tiempo, la tal Marcha para Jesús. Pero aparentemente y lamentablemente nada de esto tuvo mucho éxito, hasta que a finales de los mismos años 80, de pronto se inició una actividad en la ciudad de Miami, en la cual se supone que era netamente para vender libros y Biblias, pero a la larga se comenzó a vender de todo lo que usted puede imaginarse que un ministerio o un cristiano necesita. Bueno, pues esta actividad sí tuvo más éxito que las otras. ¿Por qué sería esto? Y una cosa muy curiosa, yo conocí el trasfondo espiritual, o por decir el trasfondo religioso del individuo que fundó esta actividad cristiana, o mejor dicho, esta industria comercial del cristianismo. Pero no solo fue que conocí aquello al respecto del fundador, lo cual fue, bueno, la razón que le conocí respecto de él fue debido a la agencia misionera con la que yo trabajé por 13 años, sino que también mi esposa Liliana, que Dios la tiene en su gloria, ella trabajó por algún tiempo en su oficina y obviamente le conoció personalmente, ya que lo veía todos los días. Bueno, el hecho o lo curioso de este tipo fue que él era de línea tradicional, o sea, de una denominación tradicional, que no creían en el bautismo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, prácticamente él no creía en los escritores pentecostales, lo que publicaban los escritores carismáticos pentecostales.
Pero lo irónico de esto es que aquellos libros siempre fueron y han sido los que más se han vendido, y especialmente entre el pueblo hispano. Esto entonces lo digo para que nos demos cuenta que no todos los que hacen lo que hacen para la obra de Dios lo hacen para edificar o creyendo que están edificando el pueblo de Dios, sino más bien para sacar provecho personal, lamentablemente. Por eso fue que el enojo del Señor Jesús con los cambistas y los que vendían palomas, no porque era tanto pues que ellos pues estaban haciendo lo que era correcto de vender palomas, pero él estaba viendo más allá, estaba viendo las motivaciones que estaban bien equivocadas. Por eso Dios casualmente a través del apóstol Pedro, el mismo apóstol que reprendió a Simón el mago en Hechos 8 que acabamos de compartir, nos advierte acerca de esta misma situación a través de su epístola en 2 de Pedro 2 del 1 al 3, la cual dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pues así como hubieron falsos profetas que falsificaban lo que según ellos estaban diciendo que Dios decía, y lo hacían para congraciarse con el pueblo de aquel tiempo, también en estos tiempos finales habrán falsos maestros que enseñarán doctrinas heréticas para persuadir, engañar y a la vez, sobre todo, sacar provecho económico del pueblo de Dios. Lo más preocupante de esta situación en cuanto a lo que respecta a la unción es el abuso y mal uso de aquellos que utilizan la unción de Dios para lucro personal. O sea, aunque su doctrina quizás no sea tan mala o sea hasta correcta, sus motivaciones equivocadas producen más munición para el armamento de aquellos que no creen en los dones del Espíritu Santo o en las señales y prodigios, o aquello que Cristo prometió que seguirán a los que creen. O sea, esto por un lado ha causado de que los incrédulos se vuelvan no solo incrédulos, sino atacadores a los que estamos creyendo en una verdad espiritual que Jesús prometió, que estas señales seguirían a los que creemos. Pero en todo caso, la presencia del Espíritu Santo es tan importante para el cuerpo de Cristo, que por eso Jesús claramente nos dio a entender en Mateo 12:31 que cualquiera que blasfemara en contra de él jamás será perdonado de ese pecado. No obstante, el peor daño, y repito, que ha causado aquellos falsos profetas y falsos maestros es poner en duda el poder milagroso o sobrenatural de Dios, ya que la Biblia claramente nos da a entender que el Evangelio no es solo palabras, sino poder de Dios. Por eso, como dije en el principio de esta enseñanza, el ataque mayor de estos tiempos finales es en contra de la unción del Espíritu Santo. Y la forma como el enemigo ha estado blasfemando y creando confusión es a través de los falsos predicadores que se han querido adueñar de él. Además de enseñar falsedades, también han tenido la osadía de darle un valor monetario a la unción. Darle valor monetario a la unción y el poder de Dios para lucrarse de él, cuando su palabra
claramente en Mateo 10, del 7 al 8 dice, y esto fue Jesús pues ordenando, dando instrucción, dice, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia, recibiste, dad de gracia. O sea, la unción no se puede cobrar, la unción no tiene precio, o bueno, sí tuvo precio, pero nosotros no tenemos cómo pagar ese precio. La unción tiene un precio, pero ese precio fue pagado por Jesús en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, nadie tiene el derecho o el patente divino para lucrarse de lo que le costó la vida al Hijo de Dios. Dios sí quiere ungirnos, pero esa unción viene a cada uno individualmente por medio de un trato personal que Dios hace con cada cual. Pues solo Dios conoce el corazón de cada uno de sus hijos y Él sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos para poder fluir en el poder y la unción del Espíritu Santo. Su unción no tiene precio material, sino espiritual. Su palabra es clara. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Esto representa, el vino es el gozo que proviene del Espíritu Santo y la leche es la nutrición de su presencia, de su palabra también, pero Él es el que nos las da, no es el hombre, no es el ministerio, no es la organización, es Dios, un trato personal de Dios contigo y conmigo. Así que, hermanos y amigos, todo aquel que me oye, no se dejen engañar. Solo esa búsqueda en intimidad con Dios es la que te puede ungir. Sí es bueno los libros, sí es bueno ir a conferencias, pero no se dejen engañar, porque ninguno tiene el patente del Espíritu Santo o el derecho de lucrarse por la ignorancia de muchos. Muchos están siendo engañados. Así que oremos. Padre, estamos en los tiempos proféticos finales y por lo tanto todo esto no nos debe de sorprender. Solo clamamos por tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, vamos, Señor, en contra de todo engaño satánico, toda obra perversa, Señor, que han querido, Padre, pretender a través de, Señor, emociones a veces, a través de falsedades doctrinales, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu presencia, Señor, verdadera, tu reino verdadero es el que rompe toda maldición, toda obra perversa, inmunda del ser humano, Señor, engaño satánico, Padre, que ha querido venir sobre estos tiempos, Señor, sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, guarda, Señor, sobre todos los pequeños, aquellos que recién están en estos caminos, Padre. Oh Espíritu Santo, tú eres el que nos guía a toda verdad y toda justicia, Espíritu Santo. Y Rabashanda, Rabasaya, clamamos tu favor, tu gracia sobre nuestras vidas, Espíritu de Dios, y que tú seas revelando la verdad, Señor, a tu pueblo, Señor. Que aquellos que están siendo engañados salgan, Señor, de esas mentiras. En el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos tu presencia. Oh Espíritu Santo, gracias porque tú eres real y gracias porque te podemos sentir y podemos discernir, Señor, la verdad entre la mentira, Señor. El engaño, Señor, se va, Señor. La oscuridad se va, Padre. Y Rabashanda y toda tu luz, Señor, alumbra, Señor. Y podemos ver con claridad, Señor, tu verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, les invito a que se suscriban en mi canal de YouTube. Y que Dios les bendiga y hasta la próxima.
Amén.